Dicen que cuando Dios tarda es porque olvidó. Eso pensaba este hombre, porque oró, esperó, y nada cambió. Perdió lo que más amaba en el momento en que más lo necesitaba. La gente dijo que era castigo, otros dijeron que era mala suerte, y algunos simplemente se alejaron. Él siguió caminando, con el corazón cansado, con la fe temblando, sin respuestas. No sabía que esa demora no era un abandono, era protección. Porque si Dios hubiera llegado antes, Él no estaría vivo para contarlo. A veces el cielo guarda silencio no para castigarnos, sino para salvarnos. Y si Dios no llega tarde, sino justo cuando debe. El hombre se llamaba Samuel. Vivía en un pueblo pequeño, donde las mañanas empezaban temprano y las noches terminaban en silencio. Su casa era sencilla. Paredes gastadas, una mesa de madera, una ventana por donde entraba la luz justa. No tenía mucho, pero siempre decía que tenía lo suficiente. Cada día se levantaba antes del amanecer. Lavaba su rostro con agua fría. Y antes de salir, se quedaba unos segundos en silencio. No decía grandes oraciones, solo cerraba los ojos y agradecía. A veces la fe no grita, solo permanece. Samuel trabajaba la tierra, sembraba, esperaba y aceptaba lo que venía. Había aprendido que no todo depende del esfuerzo, que hay cosas que solo el tiempo puede tocar. Vivía con su esposa, Elena, y su hijo pequeño, Mateo. Elena era calma, hablaba poco pero observaba mucho. Cuando Samuel dudaba, ella no lo corregía, solo le tomaba la mano. Mateo era luz, risas sencillas, preguntas constantes. Era la razón por la que Samuel seguía adelante incluso en los días difíciles. Por las noches, cenaban juntos. No siempre había abundancia, pero nunca faltaba la presencia. Samuel enseñaba a su hijo algo simple: haz lo correcto, incluso cuando nadie mira. Lo que sembramos en casa florece en silencio. El pueblo conocía a Samuel. Lo respetaban, no por su dinero, sino por su forma de vivir. Cuando alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí. Cuando había problemas, escuchaba sin juzgar. Nunca hablaba de Dios en exceso, pero su vida lo mencionaba todo el tiempo. Los domingos caminaban juntos a la pequeña iglesia, bancos de madera, un pastor anciano y canciones que hablaban de esperanza. Samuel escuchaba atento, aunque a veces no entendía todo. Confiaba, porque había aprendido algo importante. No es necesario entender para creer. La fe verdadera no exige explicaciones inmediatas, pero había algo que inquietaba su corazón. Una preocupación silenciosa. La cosecha no había sido buena ese año. La tierra estaba seca, el dinero escaseaba. Samuel no se quejaba, pero por las noches, cuando todos dormían, miraba al techo en silencio. Pensaba en el futuro, en Mateo, en lo que no podía controlar. Oraba más, no para pedir riqueza, solo para pedir dirección. Dios, guíame, decía en voz baja. Elena notaba el peso en sus hombros. Samuel tardó en responder. Luego dijo: solo quiero hacer lo correcto.
El miedo aparece cuando el amor es grande. Los días siguieron. Rutina, trabajo, esperanza contenida. Pero algo se acercaba. Un cambio que nadie podía ver. Una prueba que no avisó. La calma del pueblo no era señal de estabilidad. Era la pausa antes del quiebre. Samuel no lo sabía, pero su fe pronto sería puesta a prueba como nunca antes. Y en ese momento, todo lo que creía entender empezaría a desmoronarse. A veces la prueba llega cuando más confiados estamos. Todo comenzó una mañana común, demasiado común para anunciar una tragedia. Samuel salió de casa como siempre. Besó a Elena en la frente. Mateo aún dormía. El cielo estaba gris, no amenazante, solo silencioso. Trabajó más horas de lo habitual. La tierra seguía dura, las manos cansadas. Al regresar, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Entró despacio. El silencio era distinto, pesado. Elena estaba sentada, con el rostro pálido. Mateo no estaba. Samuel preguntó sin alzar la voz. Elena no respondió de inmediato. Respiró hondo. Luego habló. Mateo había caído enfermo, repentinamente. Una fiebre alta, dolor intenso. Un vecino los había llevado al pueblo cercano, al pequeño centro médico. Samuel sintió que el suelo se movía. No corrió. Caminó rápido, como si el cuerpo se negara a aceptar la urgencia. Cuando el miedo llega, la fe tiembla primero. En el centro médico el tiempo se volvió lento, demasiado lento. El doctor habló con cuidado, con palabras suaves, pero el mensaje era duro. La enfermedad era grave. Necesitaban medicamentos, tratamiento, tiempo. Samuel preguntó cuánto costaría. No levantó la mirada cuando escuchó la respuesta. No tenía ese dinero. Salió al pasillo, se apoyó en la pared, cerró los ojos. No gritó, no lloró, solo respiró. Dios, pensó, te he sido fiel, pero no hubo respuesta inmediata. La fe no siempre elimina el dolor. Samuel buscó ayuda. Familiares, amigos, vecinos. Algunos ayudaron, otros se excusaron, algunos bajaron la mirada. El pueblo empezó a murmurar. Algo habrá hecho. Tal vez es una prueba. Tal vez es castigo. Las palabras dolían más que el silencio. Elena permanecía al lado de Mateo. No se quejaba. No preguntaba por qué. Solo oraba en silencio, con una fe que no necesitaba explicaciones. Samuel, en cambio, empezó a dudar. No de Dios, sino de sí mismo. ¿Había fallado? ¿Había confiado demasiado? A veces el juicio más duro viene desde adentro. Los días pasaron. La fiebre subía y bajaba. La esperanza también. El dinero no alcanzó. Los medicamentos se agotaron. El doctor fue honesto. Estamos haciendo lo posible. Samuel salió otra vez. Esta vez no caminó. Se dejó caer. Miró al cielo. No para reclamar, sino para preguntar. El cielo no respondió. El silencio de Dios no es ausencia. Mateo empeoró. Respiraba con dificultad. Elena le tomaba la mano. Samuel entró a la habitación. Vio a su hijo tan pequeño,
tan frágil. Recordó sus risas, sus preguntas, sus sueños simples. Se arrodilló, no frente a nadie, solo. «Si vas a llevarte algo», susurró, «llévame a mí». No hubo milagro inmediato, no hubo señal visible. Esa noche, Mateo partió, en silencio, sin dolor aparente, como una vela que se apaga. Hay pérdidas que no tienen palabras. El mundo se detuvo. El tiempo perdió sentido. Elena lloró en silencio. Samuel no lloró. El pueblo asistió al entierro, con palabras vacías, con miradas incómodas. Algunos decían, «Dios sabe lo que hace». Otros no decían nada. Samuel escuchaba, pero no sentía. Regresaron a casa. La habitación de Mateo estaba intacta, demasiado intacta. Los juguetes, la ropa, el silencio. Samuel dejó de orar, no por enojo, por cansancio. Seguía creyendo, pero no entendía. La fe herida no se pierde, se esconde. Elena seguía encendiendo una vela cada noche. Samuel observaba desde lejos. Samuel no respondió, pero la pregunta se quedó. Los días se volvieron grises, el trabajo mecánico, la vida pesada. Samuel seguía caminando, pero algo dentro se había quebrado. No sabía que esa pérdida no era el final de la historia. No sabía que el tiempo de Dios aún no había hablado. Antes de la respuesta, siempre hay oscuridad. Después del entierro, el pueblo volvió a su ritmo. Pero Samuel no. Los días se parecían demasiado entre sí. Se levantaba, trabajaba, dormía. Nada más. La casa se sentía más grande. No por el espacio, sino por la ausencia. Elena hablaba poco, Samuel aún menos. Por las noches, ella oraba en silencio. Él miraba la pared. No discutían, no se culpaban, pero el dolor estaba allí, sentado entre los dos. Hay silencios que duelen más que las palabras. El pueblo empezó a observar, algunos con compasión, otros con distancia. Un vecino le dijo a Samuel, «Tal vez Dios quiso enseñarte algo». Samuel asintió, pero por dentro se cerró. No necesitaba lecciones, necesitaba respuestas. Dejó de ir a la iglesia, no por rebeldía, sino porque no sabía qué decirle a Dios. La fe seguía ahí, pero estaba cansada. La fe también necesita descanso. El trabajo empezó a escasear. La cosecha volvió a fallar. Samuel vendió herramientas, luego animales. Cada pérdida parecía confirmar que Dios se había ido. Una noche, Elena rompió el silencio. «No creo que Dios nos haya abandonado». Samuel la miró, no con enojo, con tristeza. Preguntó. Elena no respondió. Solo tomó su mano. No todo se explica con palabras. Semanas después, llegó una noticia. El gobierno estaba reclutando hombres para trabajos forzados lejos del pueblo. Samuel estaba en la lista. Era un viaje peligroso, largo, incierto. Algunos hombres no regresaban. Samuel sintió miedo, pero también resignación. Tal vez esto es lo que sigue, pensó. Elena lloró por primera vez en semanas.
No gritó, no rogó, solo dijo, Dios estará contigo. A veces, la fe de otros sostiene la nuestra. La noche antes de partir, Samuel entró a la habitación de Mateo. Se sentó en el suelo, miró los juguetes. Por primera vez desde la pérdida, lloró. No pidió explicaciones, pidió fuerza. Si aún estás conmigo, susurró, no me sueltes ahora. El silencio fue la única respuesta. Dios también escucha las oraciones sin palabras. Samuel partió al amanecer, sin saber si volvería. Dejó atrás su hogar, su dolor, su pasado. Y sin darse cuenta, también dejó atrás algo más. Algo que, si hubiera estado presente, habría cambiado todo. Pero aún no lo sabía. Porque el tiempo de Dios no se adelanta, ni se atrasa, se revela. Lo que hoy parece abandono, mañana será protección. El camino fue largo, más largo de lo que Samuel imaginó. Días de polvo, noches frías, silencio entre hombres cansados. Trabajaban bajo órdenes duras, sin preguntas, sin explicaciones. Samuel obedecía, no por miedo, por vacío. Había dejado de esperar algo bueno, solo avanzaba. Cuando ya no esperamos, Dios empieza a obrar. Pasaron los meses. El cuerpo se acostumbró al cansancio. El corazón no. Una tarde escuchó rumores. Un grupo armado avanzaba por la región. Tomaban pueblos. Reclutaban por la fuerza. Samuel sintió un nudo en el estómago. Reconoció el nombre de uno de los pueblos. Era el suyo. No dijo nada, pero algo se agitó dentro. Esa noche no durmió. Dios avisa, incluso en susurros. Días después, la noticia fue confirmada. El pueblo de Samuel había sido atacado. Muchos hombres fueron llevados, otros no sobrevivieron. Samuel escuchó los nombres, amigos, vecinos, personas que conocía desde niño. Se quedó inmóvil. Pensó en Helena, pensó en Mateo. Y entonces, algo golpeó su mente. Si su hijo hubiera vivido, Samuel no habría sido reclutado. Se habría quedado en el pueblo. Habría estado allí ese día. El pensamiento dolió, pero también iluminó. Por primera vez, el silencio de Dios empezó a hablar. A veces entendemos tarde, pero entendemos. Samuel se alejó esa noche. Se sentó solo. No lloró. No gritó. Solo respiró. Comprendió algo difícil, algo que nunca habría querido aprender así. La pérdida que lo quebró lo había salvado. No porque Dios quisiera su dolor, sino porque vio lo que él no podía ver. Dios ve caminos que nosotros no. El tiempo siguió. La guerra pasó. Samuel fue liberado meses después. Regresó al pueblo. Encontró ruinas, silencio, ausencias. Pero Helena estaba viva. Se abrazaron largo tiempo, sin palabras, con lágrimas que ya no dolían igual. Samuel le contó todo, el ataque, la comprensión. Helena escuchó y lloró, no de tristeza, de entendimiento.
La fe madura cuando comprende el dolor. Samuel volvió a orar, no como antes. Ahora lo hacía sin pedir, solo agradeciendo por la vida, por la protección, incluso por lo que no entendió a tiempo. Nunca dejó de extrañar a Mateo, pero ya no lo hacía con rabia. Lo hacía con paz. El amor no muere, se transforma. Samuel entendió que Dios no llega tarde, llega completo, cuando todo está listo, cuando el corazón puede sostener la verdad, y lo que parecía abandono había sido cuidado. El tiempo de Dios siempre tiene propósito. El pueblo tardó en levantarse, las casas rotas, las calles vacías, las miradas cansadas. Samuel y Elena ayudaron como pudieron. No con fuerza, con presencia. Samuel escuchaba más de lo que hablaba. Había aprendido que el dolor no necesita consejos. Una tarde, un anciano se le acercó. Había perdido a 2 hijos y casi toda la esperanza. Le preguntó. Samuel tardó en responder. Miró el suelo. Luego dijo: porque estuve a punto de no estar aquí. La fe que sobrevive al dolor es distinta. Samuel empezó a compartir su historia, no como enseñanza, como testimonio. No decía que entendía todo, decía que había sobrevivido. La gente escuchaba, no porque fuera fuerte, sino porque era honesto. Poco a poco, el pueblo respiró otra vez. Dios usa las cicatrices para sanar a otros. Samuel volvió a la iglesia. No buscaba respuestas, buscaba silencio. Se sentaba al fondo, cerraba los ojos. Ya no pedía que el pasado cambiara, agradecía que el futuro aún existiera. Aceptar no es olvidar, es confiar. Una noche, Samuel soñó con Mateo. No enfermo, no triste. Sonreía, jugaba y lo miraba en paz. No habló. No fue necesario. Samuel despertó con lágrimas, pero también con calma. Dios también consuela mientras dormimos. Elena notó el cambio. Samuel ya no caminaba encorvado. Seguía extrañando, pero ya no cargaba culpa. Un día, Samuel entendió algo más. Si Mateo hubiera vivido, Samuel no habría salido del pueblo, no habría sido salvado, no habría vuelto para ayudar a otros. Nada de eso justificaba la pérdida, pero le daba sentido. El propósito no elimina el dolor, lo ordena. Y esa pregunta cambió todo. Cuando cambia la pregunta, cambia el camino. El tiempo siguió avanzando, no con prisa, con intención. Samuel y Elena no volvieron a ser los mismos, y no lo intentaron. Aprendieron a vivir con lo que faltaba y a valorar lo que permanecía. La casa volvió a llenarse de luz, no de risas infantiles, sino de paz. Samuel trabajó la tierra otra vez, no esperando grandes cosechas, solo agradeciendo cada día. La gratitud nace cuando entendemos el tiempo. Elena siguió encendiendo una vela cada noche, ya no por dolor, por memoria. Samuel se unía a ella. No hablaban, no hacía falta. Habían aprendido que Dios no explica todo, pero nunca abandona. La presencia de Dios se siente más en la calma. Samuel miraba al cielo algunas tardes, ya no para preguntar, para confiar. Entendió una verdad sencilla:
Dios no llega tarde. Llega cuando puede salvarte. Aunque duela, aunque no lo entiendas en el momento. Porque si Dios hubiera llegado antes, Samuel no estaría vivo. Y si hubiera llegado después, no habría nadie a quien proteger. El tiempo de Dios es exacto, no cómodo. Esta historia no dice que el dolor sea bueno. Dice que el dolor no es inútil. Dice que el silencio de Dios no es indiferencia, es cuidado. Hoy, tal vez estés esperando. Tal vez sientas que Dios llegó tarde. Recuerda esto. Si sigues respirando, es porque aún hay propósito. Dios siempre llega a tiempo.